No ha habido más cuestiones, pero si se hace la lectura, me parece pertinente para poder finalizar la sesión. Ok, ok, entonces yo me permito leerla, pero como les digo, o sea, cualquier lectura sobre un análisis o una interpretación que se hace, pues es como transgredir un espacio de una persona que está haciendo una lectura de una realidad particular, pero me permito entonces leer la ponencia de Ricardo García. ¿Cómo entender la discusión de ciudades que plantea Agustín? De Ricardo M. García, Departamento de Humanidades, UNS, Bahía Blanca, Argentina. En este trabajo se realiza la utilización que hace Agustín de la interpretación alegórica aplicada a la distinción de dos ciudades desarrollada en la ciudad de Dios. Esta obra es el resultado de su esfuerzo apologético en favor de la religión cristiana. Tratamos la aparente contradicción en que incurriría Agustín en la descripción de las dos ciudades, ya que, por un lado, en un grupo de textos alude a la separación neta entre ambas, lo que sugiere que se refiere a realidades de tipo espiritual o ideal. Y por otro lado, en otros pasajes se refiere a entidades históricas nombrándolas claramente. Se considera que en este tipo de lectura, en contraposición a la concepción helénica, específicamente de Varón y de Porfirio, sugerimos alguna pista de solución para la aparente contradicción. Punto 1. Se analiza uno de los criterios que utiliza Agustín en la hermenéutica de tipo alegórico o místico para referirse al primer modo de aludir a dos ciudades. Agustín, Agustín practica su oficio de retórica para defender al cristianismo de la acusación realizada por los romanos adherentes a su religión tradicional que consistía en responsabilizar a los cristianos de la caída de Roma y del saqueo que protagonizaron Alarico en el año 410. Esto conmovió profundamente a Roma y al imperio, porque puso en duda la inhumanidad y permanidad prometidas desde la fundación mística. Aquello atribuye la desprotección en que quedó Roma al abandono del culto a los dioses romanos y su reemplazo por el Dios de los cristianos. Recordemos que desde hacía varios decenios la religión cristiana era oficial, pues era promovida por los emperadores. Agustín reacciona escribiendo esta Magnum et Ardum Opus, con una aclaración intencional apologética. La metodología que aplica es la interpretación alegórica de diversos tipos de textos. Los místicos históricos de Roma, los propios de la tradición apologética cristiana y sobre todo los de la Biblia. En este trabajo se plantea la utilización de esa exégesis al caso de la distinción de dos ciudades o pueblos, Civitates Populi Gentes Genera, realizada en la ciudad de Dios y en textos anteriores. Escribe Agustín, dos amores hicieron dos ciudades, el amor de sí hasta el desprecio de Dios, la terrena, el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la celestial. La ubicación de los hombres en cada ámbito desprende una elección libre expresada en el concepto de amor y la elección divina. Explica que Caín, el primer hijo de Adán y Eva, fue habitante de la ciudad de los hombres y Abel, habitante de la ciudad de Dios. Ambos pertenecen a la misma progenie condenada por el pecado de los primeros padres, pero Abel fue predestinado por la gracia a ser peregrino de esta tierra y ciudadano del cielo. Y siguiendo la metáfora de San Pablo, Romanos 9:21,
acerca del tipo de material con que estaban hechos los hombres, a la que compara con la vajilla de una casa. Agustín nota que Dios hizo vasos del mismo material, clases de hombres para uso honorables y vasos para uso digno. Ignoren perspectivamente. Alude a los dos pueblos del modo místico y aclara que a esto lo toma de la Biblia, dos tipos de sociedades humanas que pueden ser nombradas en nuestras escrituras. Para tratar de clarificar el planteo de cómo hay que entender estas expresiones metafóricas, veremos dos tipos de textos en los que aparece que Agustín se contradice. Primero, algunos pasajes identifican tanto a la iglesia visible con la ciudad de Dios como a los imperios anteriores al romano con la ciudad del diablo. Por un lado, equipara a la iglesia con Civitas Dei, la ciudad de Dios, mientras peregrina en el mundo, contiene en la comunidad de los sacramentos a algunos que no compartirán la suerte eterna de los santos. Aquí la ciudad de Dios es la iglesia institucional encargada de administrar los sacramentos. Por otra parte, se encuentran referencias que equiparan a Roma y a los grandes imperios con Babilonia. Abre comilla, Roma está fundada como otra Babilonia y como la hija primera de Babilonia. Cierra comillas. En realidad, para nuestros autores, todos los imperios forman parte de la ciudad de este mundo, según San Agustín, la tierra del diablo. Segundo, diferenciándose de la posición anterior, en otros países de pronto se toman desde otras perspectivas, sostiene que por una parte de la iglesia visible está integrada tanto por los hombres virtuosos como por los pecadores y por otro por los estados que no son de por sí malvados. De esta manera, tanto la iglesia como los estados están integrados por justos y pecadores, hasta que llegue la definitiva separación escatológica. Este concepto tiene gran importancia en la caracterización de los dos pueblos. En otras ocasiones considera a la iglesia como la parte de la ciudad de Dios que peregrina en la historia. Además, hay textos que tampoco asimilan a Roma ni a los otros imperios con Babilonia. Así, al explicar las expresiones equivalentes reino de los cielos o reino de Cristo, propone dos modos de entenderlas. El primero alude tanto a un espacio integrado por dos clases de personas, las que viven de acuerdo a las enseñanzas del reino, como las que no lo hacen. El segundo identifica el reino de los cielos con el que será habitado solamente por los que se han manifestado fieles. El reino escatológico, por así decirlo. Así la iglesia, tal cual está conformada en la historia, se identifica en el reino de los cielos según el primer sentido, lo que significa que está integrada por aquellas dos categorías de personas. Abre paréntesis, los elegidos y los reprobos. Cierra paréntesis. El segundo modo se refiere a la iglesia después de la segunda venida de Cristo, cuando ya existan malvados en ella. En el mismo párrafo, Agustín recurre a la parábola del trigo y de la cizaña, Mateo 13, 24, 30, para indicar que la iglesia actual conviven los elegidos y los condenados. Es importante remarcar que para entenderlas correctamente, estas dos posturas distintas y antagónicas entre sí requieren ser consideradas simultáneamente. Punto 2. Sostuvimos que Agustín utiliza la hermenéutica espiritual para comprender la distinción de dos ciudades, sobre todo en la Biblia, pero también la historia de Roma y de otros imperios. Esto muestra su inserción en una larga tradición tanto pagana como cristiana de las prácticas en los textos místicos religiosos para aclarar el uso de tipo
de lectura cristiana a dos representantes de esa tradición, Varrón y Porfirio. Varrón usa la interpretación alegórica para vitalizar para su tiempo a la religión romana tradicional que todavía estaba vigente en el tiempo de Agustín, siglo IV y V, entre las clases aristotélicas y muchas fiestas populares. Consigna Agustín que Varrón plantea en su antigüedad divinas y humanas una triple división de la filosofía: mística, de los poetas, física o natural, o de los filósofos y civil. Las tres son solidarias entre sí porque la teología civil toma su poder de la seducción de la teología de los poetas. Su valor moralizante y de la teología natural y de los filósofos es, por otro lado, barroco. Prefirieron la teología natural, no rechazaba totalmente la teología mística o fabulosa, aunque la critique duramente, y menos todavía a la teología civil, a la que recomienda observar. Esta actitud se debe al lugar que le otorga a la interpretación alegórica, porque le permite rescatar las historias míticas de los poetas sobre los dioses y la ciudad de Dios, convirtiéndola en la expresión narrativa y ritual de la teología de los filósofos, en que es realmente importante. A esta interpretación alude Agustín en una carta, quien le solicita un juicio equilibrado para los participantes de una fiesta pagana, año 408 o 409, que habían atacado el templo del obispo y algunos cristianos. Esta conducta, junto con los cultos tradicionales, estaba penada por la ley. Abre paréntesis, dice que los documentos que la antigüedad nos ha transmitido sobre la vida y la conducta de los dioses son para que los sabios los comprendan e interpretan de una manera muy distinta. Cierra paréntesis. Agustín cuestiona que la hermenéutica alegórica de la historia de los dioses no logra superar una condición evidente que considera en exigir el cumplimiento de la moral tradicional al pueblo y al mismo tiempo celebrar en los tiempos y otros sitios, en los templos y en otros sitios sus acciones vergonzosas. Refuta la duplicidad del varón, que consiste, por un lado, en exhortar al pueblo a honrar a los dioses romanos, aunque los desprecie, y por otro, admitir que participa sin convicción personal en las ceremonias religiosas. En este sentido, confiesa que él consagraría la ciudad a los dioses según una regla tomada de la naturaleza, pero no lo hace por parte de un pueblo que debe conservar sus tradiciones. Agrega Agustín que para Varrón es conveniente que el pueblo crea en falsedades en sus prácticas religiosas. Además, ha pretendido sabios que gobiernan a los pueblos en la realidad, lo que es agradar a los demonios, que así manejan a los engañadores, gobernantes y a los engañados el pueblo. Por otra parte, Porfirio y los platónicos son otro referente para Agustín en su tarea apologética. Notemos que el cuestionamiento de Agustín a Porfirio se enfoca sobre todo en el contenido teológico-filosófico de su pensamiento más que en el aspecto metodológico de la hermenéutica. Nuestro autor expresa una visión matizada con aspectos a los platónicos, ya que por un lado valoriza su filosofía, su semejanza con el cristianismo y su superioridad sobre las demás teologías conocidas. Por otro lado, les cuestiona el defecto consistente en marcar acertadamente el fin de la salvación, pero
equivocarse en los medios. Esta pretensión se fundamenta en la triparticipación clásica de la filosofía en física, lógica y ética, que se complementa con la idea de Dios recién señalada. Agustín le reconoce que deslumbra la Trinidad cristiana, asemejándose al cristianismo. Es así porque los platónicos, otros pensadores, han reconocido a Dios como la causa eficiente del universo, la luz que se percibe, la verdad como tal, la fuente de la que emana la felicidad. En suma, agrega Agustín, todos estos piensan como nosotros. En suma, le reprocha a Porfirio que si bien vislumbra la patria, la Trinidad cristiana rechaza el camino o la mediación que lleva a ella, que es Cristo, ya que tampoco llega a aceptar la encarnación, la concepción virginal y la resurrección. El cuestionamiento moderno del platonismo viene para Agustín de manera clara, que es convencer a sus seguidores que el cristianismo conserva elementos positivos de su pensamiento a la vez que corrige sus errores otorgando verdades de salvación. Como tercer punto, Agustín narra cómo progresó en la comprensión de la Biblia pasando de la lectura literal a la alegoría. Para esto, aclaramos que Agustín había compartido dos ideas maniqueas. La primera, que es el Antiguo Testamento, que debía ser rechazado por contener una visión inmoral de muchos de sus personajes, incluida la figura de Dios Padre, que era representado como cruel y vengativo. La segunda sostenía a Dios que era de manera corporal. Así, su primer encuentro con la Biblia fue decepcionante al comprobar que estaba escrito en un mal latín con un estilo inferior al de Cicerón. A esto se suma el desencanto que le produjeron los relatos confusos de la creación y las historias inmorales de los patriarcas. Sin embargo, agrega que tiempo después recuperó el gusto por la Biblia al escuchar las explicaciones que hacía San Ambrosio de Milán. El obispo en sus sermones al pueblo cultivaba una interpretación que le permitía descubrir el sentido espiritual en sus comentarios del Antiguo Testamento y de autores neoplatónicos. Esto le permitía superar la idea maniquea, ya que eso resolvía los enigmas de algunos pasajes cuya interpretación literal los llevaba a la muerte, a la incomprensión del mensaje revelado. En este texto afirma que el sentido literal lleva el error que, al contrario, el sentido espiritual o alegórico le permite acceder a lo verdadero, a Cristo. Abre comilla, al quitarle el velo místico, entre de esta doctrina cristiana manifiesta que la opacidad de la alegoría es el mejor modo de expresar una verdad religiosa, de tal manera que ningún lector temerario debería jactarse de pretender comprender sus misterios, puesto que se equivocaría al leerla superficialmente, dado que tomaría una cosa por otra. Una de las razones que propone Agustín para justificar su afirmación es que las verdades de acceso muy fácil se convierten en viles. En este pasaje le responde a un oponente que Dios pudo ocultar las verdades sugeridas de las escrituras para que no sean degradadas por un exceso de comprensión. Conviene remarcar que nuestro autor le otorga un importante valor educativo a las alegorías y a las otras formas de lenguaje metafórico o figurado, puesto que son los escritores de la Biblia quienes han usado este tipo de lenguaje. Para sintetizar, digamos que Agustín se refiere a este tipo de lenguaje no literal, manteniendo un significado constante pero utilizando términos diversos en sentido espiritual.
expresiones figuradas o figuras significativas que revelan realidades ocultas, místicas. Estas formas lingüísticas están en la Biblia y deben ser consideradas como tales por sus lectores para llegar a su correcta interpretación. Ante las dificultades que plantean los textos que analizamos en el apartado 1, que aparecen como contradictorias, conviene considerar que Hipónice afirma que estas sociedades están mezcladas en sus condiciones históricas. En ellas habitan simultáneamente justos y condenados. Esta situación se terminará en la vida futura. Así se podría entender a la ciudad de Dios como la iglesia integrada por todos los bautizados, entre los que se hallan los fieles y los infieles. Podríamos afirmar que la distinción de las dos ciudades vienen a desacralizar la política y la sociedad, pues no exige que el Estado cumpla una función religiosa al servicio de la iglesia. Este planteó su diferencia de visión mesiánica que anuncia las realidades del reino de Dios en la tierra por medio de un imperio cristiano, como Eusebio de Cesarea o Osorio. Agustín practica el círculo hermenéutico, abordando los textos místicos históricos de Roma y los pasajes bíblicos, intentando pasar del sentido material al espiritual, contribuyendo a la comprensión de la fe. Es para Agustín el cometido del sabio cristiano de su esfuerzo intelectual. Vimos que asumimos la tradición helénica de la interpretación alegórica, evalúa críticamente a sus representativos autores. Luego, consignamos su posición con respecto a este tipo de exégesis y el uso que hace de ellas para expresar su visión teológica de la historia mediante la dialéctica de dos ciudades. De este modo, en el marco de su defensa retórica del cristianismo, apuntamos que su finalidad es lograr que comprendan la veracidad del cristianismo y lo acepten. Con esto terminó Ricardo esta ponencia. Muchas gracias por la intervención en la ponencia. No sé si alguien quisiera comentar algo en torno a los cuestionamientos que estuvimos planteando en este punto.